Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. En este video te hablaremos sobre algo relacionado a los viajes del tiempo, que seguramente has escuchado hablar alguna vez, y es el proyecto Pegasus, pero ¿sabes realmente sobre qué trata? En el año 2004, el abogado con sede en Washington, Andrew Basiago, comenzó a contar la historia de una organización de alto secreto llamada Proyecto Pegasus. A pesar de que solo tenía 7 años de edad en ese momento, Basiago afirmó que de 1968 a 1972 participó en una serie de experimentos extraños que lo llevaron a través de un viaje a través del tiempo, del espacio y potencialmente a universos paralelos. El proyecto Pegasus fue un programa clasificado relacionado con la defensa de investigación y desarrollo, bajo la Agencia de Defensa de Proyectos de Investigación Avanzados, DARPA. En este proyecto la Comunidad de Defensa Técnica de los Estados Unidos logró un viaje en el tiempo en nombre del gobierno de Estados Unidos. El verdadero experimento Filadelfia decía la declaración de la misión del proyecto Pegasus. La misión del proyecto Pegasus fue estudiar los efectos de los viajes en el tiempo y la teleportación en los niños, así como transmitir información importante acerca de eventos pasados y futuros al presidente de los Estados Unidos, la comunidad de inteligencia y militar. Según Basiago, los niños fueron reclutados específicamente por su capacidad para adaptarse a los acordes de movimiento entre el pasado, presente y futuro, pero como mientras Basiago afirma que había varios dispositivos de viaje en el tiempo, en el trabajo durante esos experimentos, la mayoría de sus aventuras temporales se pueden atribuir a nuestro viejo amigo, Nikola Tesla. Unos documentos supuestamente recuperados del apartamento de Nueva York de Tesla después de su muerte en enero de 1943 reveló el esquema de una máquina de teletransporte. Dados sus grandes conocimientos, el uso de algo que Basiago denomina como energía radiante ayudó a la máquina a formar una cortina brillante entre dos brazos elípticos. La energía radiante es una forma de energía que Tesla descubrió, que es latente y omnipresente en el universo y que tiene entre sus propiedades la capacidad de doblar el espacio-tiempo, dijo Andrew Basiago. Pasando a través de esta cortina de energía que entraría en un túnel mortal que lo enviaría a su destino. Los otros dispositivos de teletransporte incluyen una cámara de confinamiento de plasma en Nueva Jersey y una sala de salto en el Segundo California. También hubo algún tipo de tecnología holográfica, lo que les permitía viajar tanto física como virtualmente, sin embargo, no siempre estuvieron a salvo. Uno de los cortes de Basiago, Alfred Weber, recuerda un caso en el que un niño regresó de su viaje temporal antes que sus piernas. Como él mismo dijo, se retorció de dolor, teniendo solo muñones donde antes estaban sus piernas. Estos errores, de acuerdo con Weber, se resolvieron en aproximadamente 40 años desde que se iniciaron los experimentos. Entonces, ¿a dónde viajó Basiago durante estos experimentos? Varios de sus viajes lo llevaron a la década de 1800. En una ocasión se encontró en Gettysburg. El 19 de noviembre de 1863, el día que el presidente Abraham Lincoln pronunció su famoso discurso. Tal como Basiago cuenta la historia, lo habían vestido como un Union Bugle Boy. Basiago también viajó al Teatro Ford en la tarde que el presidente Lincoln fue asesinado. De hecho, lo hizo varias veces, incluso pudo ir por sus propios medios, a pesar de que en realidad nunca fue testigo del asesinato.
Cada viaje, según dijo, fue un poco diferente al anterior, lo que llevó a Basiago a creer que no se trató de un simple viaje en el tiempo en el trabajo, sino que estaba siendo enviado a realidades alternativas ligeramente diferentes en líneas de tiempo adyacentes. Por último, no olvidemos los viajes de Basiago a Marte. En la década de 1980 utilizó la mencionada sala de salto para teletransportarse supuestamente al planeta rojo, con la expresa misión de actuar como embajador para la civilización marciana. En cualquier caso, la historia de Basiago está lejos de terminar, de hecho, tiene nuevos planes en mente. Tenía la intención de postularse para presidente de los Estados Unidos. En algún momento no cabe duda de que lejos de saber si toda la historia de Basiago es real o falsa, aunque se recoge como cierta en todos los informes de la época, es bastante interesante. Habrá que esperar para ver qué ocurre en el futuro. Esta historia es una de las más famosas relacionadas a viajes en el tiempo. Lo remarcable de todo esto es que se hiciera el proyecto en la misma línea de tiempo en la que transcurre el proyecto Caballo de Troya, lo que nos da una idea de que ya en esos tiempos era muy probable que se estuviera haciendo viajes en el tiempo, y que el tan amado por nosotros, Proyecto Caballo de Troya, no es una simple quimera de ficción. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que aparte de Caballo de Troya se hicieran más viajes en el tiempo? ¿Crees que se sigan haciendo ahora? Déjanos un comentario. Muchas gracias.